hipertrofia o hiperplasia. Ok. Primera gran consideración, ojo a todos desde lo fisiológico, el ser humano no tiene fibras 2B. ¿Listo? Los estudios que se hicieron hace, no sé, mucho tiempo, 40, 50 años, en ratones que describieron fibras 2B, lo hicieron en modelos murinos, o sea, en ratones. Los ratones tienen fibras 2B. Los seres humanos tenemos fibras tipo 1, tipo 2A y tipo 2X. No es, hay quienes afirman que sí, yo afirmo que no. Yo digo que no es posible hacer una interconversión de fibras lentas a fibras rápidas o de rápidas a lentas. Es posible que unas fibras de contracción rápidas, ¿cierto?, adquieran características de lentas. Sí, empiecen a acumular una mayor cantidad de fosfocreatina, se hipertrofien de pronto un poquito más. Es posible que haya pequeños cambios. Es posible que las fibras rápidas adquieran características de lentas. Sí, acumulen un poco más de glucógeno, aumenten un poquito su proporción de mitocondrias, en fin. Pero que haya una interconversión completa, no. Y la razón por la cual sugiero que eso no es posible es básicamente porque la motoneurona es diferente para las fibras rápidas y las fibras lentas. O sea, hacer una conversión completa implicaría cambiar también la motoneurona. Y eso no es posible en el contexto biológico. O sea, ¿pueden cambiar las fibras musculares de características? Sí. El mejor ejemplo para cambiarlas es el envejecimiento. No para cambiarlas, para que cambien las características. Es el envejecimiento. En donde las fibras tipo 2X, son las fibras rápidas, empiezan a desaparecer progresivamente y van cambiando sus características y se van pareciendo más en fibras de contracción lentas. Por eso los adultos y los adultos mayores pues pierden velocidad. Pero muchos adultos ganan en resistencia. Entonces, velocistas, no, Usain Bolt se retiró en menos de los 30 años, se retiró de ser velocista. Pero maratonistas, ustedes ven de 40, 50, 60 y 70 años corriendo y súper. Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, hay más elementos, pero voy a hacerla así un poquito corta porque sé que hay varias preguntas más. Listo. La siguiente es, en cuanto a los mecanismos de hipertrofia muscular, tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular, ¿en qué parte de la célula se da el crecimiento de cada uno de ellos? Ok, lo primero que hay que tener en cuenta es que esa que es la propuesta de Schoenfeld de hipertrofia muscular ha empezado a ganar detractores. No quiere decir que es que solo hay 3 formas de hipertrofiar. O sea, por mecanotransducción, que sería la tensión mecánica, ¿cierto? O con un ambiente metabólico. Yo no digo casi estrés metabólico, me gusta más ambiente metabólico porque no todo es estrés. Y por el daño muscular. Sin embargo, para quienes, digamos que todavía están trabajando en la teoría de la hipertrofia muscular, es absolutamente claro que no es que haya uno por un lado, otro por otro y otro por otro. No, es imposible desligarlos. Me explico. Si yo hago un trabajo de fuerzas, yo voy al gimnasio y hago un press banco plano, el hecho de que yo haga tensión, o sea, el hecho de que el músculo haga un proceso allí de contracción y que las fibras musculares tengan que hacer tracción y jalen allá sobre toda la membrana celular, hace que desde la membrana celular salgan lípidos, ¿cierto? Unos fosfolípidos especiales que van y estimulan la síntesis de proteína. Pero eso no lo puedo desligar del hecho de que ese ejercicio que yo estoy haciendo allí agota los niveles de fosfocreatina, produce una vasoconstricción generada allí por el músculo que ocluye los vasos sanguíneos, que hay producción de hidrogeniones por producción de ácidos, especialmente el ácido láctico, que se disocia rápidamente en hidrogeniones y en lactato. Y todo eso en conjunto, por no ampliarlo mucho, todo eso es lo que nosotros llamamos estrés metabólico o ambiente metabólico. Pero no puedo decir que haya uno sin el otro, ¿sí? Tampoco es cierto que, como algunos lo han tratado de simplificar, que si yo quiero hacer tensión mecánica, entonces lo que tengo que hacer es mucho peso y unas poquitas repeticiones. Y si quiero hacer estrés metabólico, entonces hago muchas repeticiones con poquito peso. Eso no es cierto. Eso no es realmente real, ¿sí? Lo que estoy diciendo yo es que puedo hacer una tendencia más de una que del otro, ¿vale?
Al final de la historia, ambos procesos, la tensión mecánica, ¿cierto? El estrés metabólico o ambiente metabólico, llevan a una mayor síntesis de proteínas. Y por lo tanto, pues no importa que haga muchas repeticiones, pocas repeticiones, mucho peso, poco peso, lo importante es que el esfuerzo sea alto y eso significa que llevará a la hipertrofia. Por otro lado está el daño muscular. Anteriormente se creía que había que romper y destrozar el músculo para que hubiera adaptaciones como la hipertrofia. Ahora sabemos que entre más lesiones yo el músculo, más lo que activo son fibroblastos y termino haciendo es un proceso de reparación, más no un proceso de regeneración. En este caso, el entrenamiento muy intenso que busque la hipertrofia y que se apropie del daño muscular se deja solo para personas altamente entrenadas, con mucho entrenamiento, con muchos años de entrenamiento, y lo que parece suceder es que no es un efecto sobre las células musculares, sino sobre las células satélite, o sea, las células que acompañan a las fibras musculares y que van agregando mionúcleos o núcleos musculares y que van aumentando la síntesis de proteínas. ¿Listo? Aquí quedan baches en el conocimiento, pero más o menos es un poquito ese el panorama. Entonces, uno no, cuando piensa en hipertrofia, sobre todo en mejora de la fuerza, pues uno no puede desligar esos tres elementos, sobre todo si entrena bastante fuerte. Listo. Ya, la otra. ¿Está contraindicado el ejercicio físico de tipo isométrico para personas con hipertensión? Mm, de entrada, un paciente hipertenso debe ser un paciente controlado farmacológicamente. ¿Listo? O sea que pensar en hacer un ejercicio en una persona que farmacológicamente no esté controlada, pues ya de entrada tiene una contraindicación, cualquiera que éste sea. ¿Listo? Eh, Así esté controlado, el entrenamiento isométrico pues revierte cierto riesgo. También con el tiempo hemos empezado a perderle un poquito de miedo, ¿sí? Pero una persona que no tenga mucha experticia y que haga contracciones de tipo isométrico genera un incremento de la presión arterial, sobre todo la diastólica, bastante alto. Acuérdense que la presión arterial diastólica está muy relacionada con la resistencia vascular periférica. Cuando yo hago un trabajo isométrico, cuando yo contraigo, yo aprieto aquí el brazo y lo estoy apretando aquí durísimo, los músculos que están aquí obliteran, cierran los vasos sanguíneos. Y estoy así simulando un fenómeno de vasoconstricción, no es real, no es el músculo liso del arteriol el que está contrayéndose, sino es el músculo esquelético que está aquí, pero igual está obstruyendo como tal el paso de sangre allí, con lo cual aumento la resistencia vascular periférica, aumento la presión arterial predominantemente diastólica y eso me aumenta la probabilidad de generar un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Entonces, de entrada, la isometría podría estar contraindicada, pero no es lo mismo decir que yo hago ejercicios isométricos de 10 segunditos a que hago 45 minutos de entrenamiento isométrico, como le sucede a muchos pacientes que hacen, por ejemplo, spinning. El spinning uno dice, pues eso es aeróbico, sí. Entonces, ¿por qué ha habido pacientes que han hecho accidentes cerebrovascular de tipo hemorrágico en clases de spinning, siendo que el trabajo es aeróbico? Pues porque se agarran allá del manillar de la bicicleta, ¿cierto? Y lo cogen y duran 45 minutos allá agarrados como si quisieran llevárselo para la casa y eso es una contracción isométrica permanente que en ese caso sí le causa daño. Entonces, la contraindicación es relativa, depende de los tiempos, depende del paciente, ¿cierto? Y si el paciente está controlado o no, que debería ser una premisa fundamental siempre que pensemos en un paciente hipertenso que quiera hacer ejercicio. ¿Listo? Pequeña isometría, no es grave, no es terrible, no se va a morir por eso. Ok. ¿Cuál es la importancia del cortisol en el entrenamiento? Es una pregunta muy bonita, esa es interesante porque el cortisol claramente tenemos, lo sabemos, que él tiene un efecto proteolítico, o sea, que disminuye la masa muscular, que reduce como tal la fuerza, que altera la composición del músculo y que sería por lo tanto súper lesivo. Y eso es cierto, sí, siempre y cuando las concentraciones de cortisol estén permanentemente aumentadas y sostenidas en el tiempo.
como le sucedería a un paciente crónicamente enfermo, un paciente que está en la UCI, por ejemplo, que tiene un proceso infeccioso severo, un paciente con COVID, una cosa así, en donde tiene una tormenta de citoquinas y el cortisol está elevadísimo. Y en esos pacientes con cortisol elevado y sostenido en el tiempo esa elevación, pues obviamente hay una proteólisis que les lleva a sarcopenia rápidamente. Pero una... De las capas del párpado. Juli, tienes abierto el... Eso, gracias. Entonces, pero pensar en una sesión de entrenamiento, ¿cierto? Donde yo entreno una horita, hora y media, por bien que me vaya, ¿cierto? Por supuesto, entreno intenso, pero que después de esa hora y media voy, descanso, ¿cierto? Duermo bien en la noche, digamos que respeto los periodos de descanso, pues hace que las elevaciones de cortisol hagan picos que son relativamente pequeños y baje también muy rápido. Y esa elevación, durante un periodo de tiempo muy corto, podría incluso, hay trabajos que han demostrado eso, podría incluso ser benéfica en la activación, nuevamente repito, de células satélite. O sea que no sería tan malo como nosotros le hemos puesto a satanizar al pobre cortisol, ¿vale? Pero sería malo, nuevamente repito, si es elevado, sostenido en el tiempo esa elevación, ahí sí. Pero si son picos pequeñitos porque estoy entrenando, está bien. Ahora, si estoy sobreentrenado porque no estoy descansando bien, porque no duermo, porque no me alimento bien, estoy entrenando más de lo que debería, llevo varios años en que no he descansado, pues la probabilidad de que el cortisol vaya creciendo, vaya aumentando progresivamente, sí podría ser alta y eso sí podría llevarlo a un catabolismo proteico en algún momento. ¿Listo? Pero entonces no es tan mala del todo pensándolo. Listo. Quedan dos, ya casi. Ok. ¿Es importante el estiramiento cuando existe dolor sobre la rodilla a la hora de realizar una sentadilla? Mi esposa dice por allá. Digamos que cuando hay dolor en la rodilla, lo primero que hay que tener claro es por qué está doliendo. ¿Sí? O sea, el dolor en la rodilla puede ser una artrosis, como puede ser un desgarro parcial de los meniscos, como puede ser una inflamación del ligamento colateral externo o el colateral interno, como puede ser una tendinitis, una ofitis, una bursitis. Cuando hay dolor en la rodilla, pues no, lo primero que hay que determinar es qué es lo que está produciendo ese dolor. Y si uno no logra establecer claramente y tener claro qué es lo que está pasando allí, mejor ni siga. ¿Listo? Pensar en estirar para mejorar el dolor en algunas condiciones podría ser. Cuando los músculos están demasiado retraídos, hay una retracción muy fuerte de los músculos, ¿cierto? La presión intraarticular se aumenta. Y en el caso de artrosis, por ejemplo, pues el dolor se puede incrementar también. O sea que en el caso de la artrosis, ¿es probable que podamos mejorar algo? Sí, podría ser. Pero si no tengo claridad de qué es lo que está pasando, ni modo. Y el otro elemento que hay que tener en cuenta es la técnica de la sentadilla. Porque muchas personas es que me duele la rodilla cuando hago sentadilla, y cuando hace sentadilla y los ve uno subiendo, ve esas rodillas allá bailando para un lado y para el otro, ¿cierto? O ve un desbalance total a nivel de la articulación de la rodilla, descompensada totalmente. O los músculos que son antagonistas, como los músculos isquiotibiales, que ayudan a mantener la estabilidad articular y colaboran en el proceso del trabajo que hace el ligamento cruzado anterior, pues no están activos. Ahí pueden encontrar uno mil cosas. Entonces, la respuesta es muy difícil, decir sí o no, primero si no sabemos qué hay en la rodilla realmente, y segundo, si no tenemos claridad sobre todo de la técnica del movimiento, porque puede ser un error técnico enorme en la ejecución, una sentadilla demasiado profunda cuando no está adaptado para ello, ¿cierto? Desplazamientos laterales de la rodilla, efectos de rebote en la ejecución del movimiento, una hiperextensión al final de la rodilla, muchas cosas que afectan la técnica y que sería el dolor, lo que está causando el dolor y que no se le va a curar con estirar. Listo. Y la última. Si quiero correr, ¿debo levantar la pierna izquierda o la derecha primero? Si quiero, ¿qué? ¿Correr? Sí, correr. Ah, eso es un poco difícil contestar si lo va a hacer con la derecha o con la izquierda primero. Los atletas de velocidad, cuando
salen de los partidores, ustedes lo han visto, una carrera de 100 metros planos, dejan su pierna más potente y sus psoas más potente, es el que dejan en la parte de atrás, para que la primera zancada sea larguísima. Entonces, si yo soy diestro, trabajan y de hecho tienen una simetría brutal por la partida solamente, en donde el miembro inferior derecho, si yo soy diestro y quiero partir con mi pierna de mayor potencia o con mi miembro inferior de mayor potencia, sería el derecho, pues lo dejo atrás en el partidor. Pero arrancar con la derecha o con la izquierda, pues eso es un poquito también de la individualidad de la persona y en personas muy especializadas, pues lo logran hacer, diferencian cuál va a utilizar para partir, pues porque eso suma milésimas de segundo. Eh, pero en una persona que pues, no es competidor de 100 metros planos, pues podría ser irrelevante el que lo haga con una o con la otra. Listo. Pues bueno, gracias, doctor, bueno, por tu tiempo, por responder las preguntas y todo eso. ¿Vale? Juli, creo que tienes el micrófono prendido otra vez. Pero bueno, entonces nada, mil gracias también a todos los que estuvieron y pues nada, los esperamos la próxima vez.